Reconociendo todas las voces. Bienvenidos a Reconociendo Todas las Voces. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos interesa mucho a todos, que es la salud. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos enfermamos de alguna determinada enfermedad y de pronto no sanamos? Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de esto y para ello nos acompaña el doctor Roidel. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Y la doctora Marisol también. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ellos son expertos en medicina, pero algo bien importante, no es una medicina, digamos, la común o tradicional, sino que manejan prácticamente la parte, digamos, científica con la parte cuántica, con la parte emocional. Porque es importante, brevemente, que vamos a estar hablando de esto en el programa, tratarlo de esta manera integral. Yo creo que la mejor forma de que el paciente pues evolucione satisfactoriamente es no verlo solo desde el punto de vista físico, sino verlo en su contexto psicológico y en su contexto social también. Y de ahí entonces la integración de la doctora Marisol y, bueno, quien les habla y el resto del equipo, que nos encargamos justamente de hacer un tratamiento integral, un tratamiento completo, con la finalidad justamente de que el paciente tenga los mejores resultados, es decir, muchas personas en función de un solo objetivo, la mejoría total del paciente. Ahí es donde entra la parte de las emociones, que más adelante nos vamos a estar platicando en el programa, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya lo escuchó, Reconocer Todas las Voces. Vamos a hablar de la medicina integral. Después del corte regresamos. Reconociendo todas las voces. Amigos de Reconociendo Todas las Voces, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de reconocer, pero la medicina integral. ¿Qué es esto de la medicina integral? Vamos a estar hablando de esto y para ello me acompañan, como ya mencionaba hace un momento, la doctora, que es psicóloga, Marisol Moreno. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Mucho gusto. Y el doctor Roidel Alessandrini, directito de La Habana, Cuba, es usted, ¿no? Exacto. Médico internista. Soy médico internista. Bueno, ¿y qué hace un médico internista trabajando junto con una psicóloga? ¿Cómo empieza esta colaboración? A ver, esto pues sí tiene una explicación que es bastante lógica. Nosotros pues trabajamos juntos porque consideramos que la mejor forma de que un paciente evolucione satisfactoriamente y resuelva sus problemas es justamente abordándolo desde todas las aristas. O sea, no solo desde las aristas puramente biológicas, desde las aristas puramente, digamos, físicas, sino también considerando el componente emocional que tiene cada enfermedad y por supuesto la repercusión social que tiene eso. Normalmente los médicos nos formamos desde un punto de vista muy biologicista, es decir, nos formamos mucho creyendo que lo que se enferma, y es cierto, ¿no? Pero lo que hay que prestarle atención es al órgano enfermo, al corazón, a los pulmones, a la piel, pero a veces no... A la biología, exacto, al órgano. A la biología, al órgano. Sí. Sin pensar o sin muchas veces considerar, aunque lo sabemos, de que las cuestiones psicológicas pues tienen implicaciones también desde el punto de vista orgánico. Y como ya le decía, yo creo que la mejor forma de que el paciente evolucione satisfactoriamente es considerándolo en sus tres dimensiones, es decir, en la dimensión biológica, en la dimensión psicológica y en la dimensión social, por supuesto. También ahí es donde interviene la psicología entonces, doctora, ¿no? Así es, la psicología en la parte esta de cuántica, ¿sí? Como lo expresaba el doctor Roidel, ante toda enfermedad siempre hay una base emocional y estamos aquí trabajando con medicina cuántica porque dentro de esta interviene los pensamientos, las emociones y las células. Cuando encontramos la relación que hay en cada uno de estos nos va a dar el origen de la enfermedad. Es decir, desde que nos enfermamos también depende mucho cómo lo asimilamos, cómo nuestra mente responde a esa enfermedad para saber si nos curamos o no. Claro que sí, sí, la mente tiene mucha fuerza. ¿Cuántas veces no de niños decimos, ay, me gustaría que me regalaran esto? Y conforme va pasando la vida, de repente dices, aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque lo bajamos, lo creamos, lo pensamos, le ponemos energía y lo tenemos ya pronto. Por eso hay una frase muy popular que de pronto la gente repite mucho, que ten cuidado con lo que piensas, ¿no? Con lo que deseas, ¿no? Porque claro, realmente la vida, el universo, lo que sea, te lo da, ¿no? Así es. Y por ejemplo, ¿de qué manera podemos contribuir a estar mejor a través de nuestra mente cuando, por ejemplo, en este caso padecemos una enfermedad que entiendo puede ser desde a lo mejor la más sencilla y básica de tratar hasta algo más complicado, ¿no?
Bueno, precisamente todo este relajito de lo de cuántica se trabaja a través de máquinas que tienen software muy sofisticados, que a través de una muestra de ADN nos va a decir precisamente cómo nos encontramos en la esfera física, en la esfera emocional, en la esfera mental. Eso es la medicina cuántica, digamos. Así es. Con una muestra de ADN puede ser una muestra de ADN que puede ser de cabello, puede ser también de tu cepillo de dientes, puede ser de saliva, incluso puede ser de alguna vellosidad de los brazos, porque ahí está toda nuestra información. A través de eso, la máquina, ¿qué es lo que hace? Va a hacer un testeo o 4 pruebas. La primera es a nivel físico. Interviene todo, los órganos, los aparatos, los sistemas, los órganos de los sentidos, tu cabello, todo. ¿Qué es lo que decía el doctor? La parte meramente física, por decirlo así, ¿no? La segunda, que es muy importante, es la parte emocional. ¿Por qué? Porque la máquina empieza a detectar desde el momento en que papá y mamá te gestan, qué es lo que te imprimen en ese momento. Que dicen que desde ese proceso en que uno está en el vientre es cuando se pueden formar incluso hasta problemas psicológicos, traumas y un sinfín de... Sí, porque no sabemos ese momento, ¿verdad? Y además también cada ser trae su bagaje cultural. La tercera prueba que hace es a nivel mental, que tiene que ver con todos nuestros patrones mentales que nos van heredando todo nuestro árbol genealógico. Como sabemos que a veces nos dicen, tú tienes que estudiar, no sé, licenciatura en Derecho. Y tú dices, espérame, pero yo no me gusta. Pero eso es algo que ya traen, que de generación en generación tienen que ser abogados. ¿Y qué pasa? Empieza a haber choque entre lo que yo quiero y lo que yo debo. Y eso me va a generar una emoción negativa y me va a generar una enfermedad. Y el último rastreo que hace, testeo, prueba, es todas las enfermedades que traigo por herencia. ¿Esto qué hace? ¿Cuál es lo bonito de esto? Es que le va a facilitar al doctor, mira, ¿sabes qué? Pasa esto y esto y esto y esto. Entonces, pues el bienestar del paciente se va a hacer en una forma integral. Son 4 aspectos los que mencionaba, doctora, con la medicina cuántica, que sería el aspecto físico, el aspecto emocional, el aspecto mental y el hereditario. Hereditario, ¿no? Hereditario, que sirve, ¿no? Una vez que tiene el diagnóstico, doctor, con estas 4 partes, ¿de qué forma se empieza a hacer las terapias o el tratamiento más bien? Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente y lo acaba de hablar la doctora Marisol, pues toda enfermedad psicológica tiene repercusión orgánica y toda enfermedad orgánica tiene repercusión psicológica. Están o sea, ligadas, el cuerpo es uno solo, es una unidad. Sí. Por tanto, todo está imbricado, todo está unido, todo se relaciona con todo. Una vez que nosotros tenemos un diagnóstico, cuando el paciente asiste a nosotros, pues que se ve en la consulta, y nosotros pues tenemos, digamos, la cuestión puramente física del paciente y también abordamos algunos aspectos psicológicos, pues entonces la doctora Marisol pasa su testaje también, y a partir de ahí es que hacemos, una vez que estén los resultados, hacemos una discusión en el buen sentido de la palabra, ¿no? Una discusión de por qué el paciente puede estar teniendo determinada condición psicológica que está influyendo en su salud física o al revés. Y entonces a partir de ahí es que hacemos un tratamiento integral. El tratamiento, bueno, pues se hace con todas las cuestiones que tenemos acá en la clínica, que tenemos la posibilidad de otras máquinas que pueden ayudar a mejorar todos estos aspectos, es decir, está todo lo que es la ondulación, todo lo que es la supertoning, hay también pues otras técnicas que utilizamos también, incluyendo incluso lo que es la terapia artística, y a partir de ahí entonces pues nosotros y conjuntamente con todas las cuestiones o la medicación que se necesita para resolver el problema físico del paciente, pues estamos trabajando de esa manera. O sea, estamos trabajando la cuestión puramente biológica, la cuestión orgánica, lo que se necesita para controlar la presión, para controlar la diabetes, para controlar los dolores que tenga el paciente.
Pero además de eso, se está trabajando toda la cuestión psicológica que está repercutiendo sobre eso, ya sea como causa o como consecuencia de la enfermedad. Y si se ve, doctores, en este caso un mayor éxito, una mejoría en el tratamiento cuando influye ya el factor emocional, por ejemplo, ¿se empieza a ver una mejoría física? Por supuesto, es que cuando nosotros tenemos un paciente únicamente que tiene una diabetes, digamos, una diabetes descontrolada, y usted le pone la insulina, el paciente, pues bueno, biológicamente el paciente posiblemente va a estar mejor, pero lo que sí es cierto es que cuando el paciente tiene un conflicto emocional, las cifras de glicemia no se van a normalizar aunque usted le ponga insulina. ¿Okay? Es decir, hay que hablar, hay que, canalizar todos los problemas psicológicos que tiene el paciente y que el paciente aprenda cómo desde ese punto de vista y teniendo una determinada conducta y resolviendo los problemas psicológicos que está enfrentando conjuntamente con el medicamento que necesita, pues sin duda sus resultados van a ser mejores. Es decir, que no se trata, como hemos dicho varias veces, solo de ver la cuestión orgánica del paciente, sino también las repercusiones que las causas y consecuencias que la cuestión psicológica está teniendo sobre esto. Doctor, yo le quisiera preguntar, mencionábamos ya que la mente es muy poderosa y por ahí luego se habla mucho de que a veces no podemos controlar nuestras emociones y por ahí también dicen que cada enfermedad que a veces uno tiene, que uno presenta, nos está reflejando algo que a lo mejor emocionalmente está mal, ¿no? Que a lo mejor que no sabemos manejar nuestras emociones o que nos hemos aguantado, reprimido una emoción y que posteriormente se representa en alguna enfermedad. ¿Es cierto esto? Sí, esa es la maravilla de la cuántica, precisamente de radiónica. Cuando tú tienes al paciente y le das los resultados, cuando empiezas a abordar, mire, en tal edad pasó esto. Y cuando empiezan, le digo, en la parte de cuando estuvieron de gestación, pregúntale si tienes la fortuna de que mami y papi existan, pregúntale qué pasó en tales y tales meses de gestación. Entonces vienen y dicen, es cierto, a tal mes había rechazo, estaban en problemas mamá y papá porque el sexo, querían que fuera hombre o quería que fuera mujer, el nombre, o la mamá tuvo un duelo o tuvo una pérdida de algo. Y esto hace que el paciente empiece a darse cuenta, empiece a tener el control de su emoción. Entonces yo estoy enojada o yo tengo una diabetes porque desde que estaba yo en el vientre materno tuve rechazo, tuve falta de amor. La diabetes no es más que falta de amor hacia mí mismo y hacia los demás. ¿Y qué pasa ya cuando uno está de grande, digamos, o ya tiene uno su carácter y que de pronto hay personas que dicen, es que yo soy muy enojón o que yo soy, tiendo a deprimirme o no sé, ese tipo de emociones que no las sacamos, ¿cómo se ven reflejadas? A veces dicen, yo me siento aceptado, entonces ahí te dio tal enfermedad, la garganta, por ejemplo. Al principio lo ves como un rechazo del ambiente donde estás, pero posteriori empiezas a enfermarte y empieza el ir y venir con los doctores. Ahí vuelve a intervenir radiónica. Una vez que yo te doy tu diagnóstico, te doy tus resultados, abordamos todos los temas, empieza la máquina. La máquina es como una antena de Telcel y tu chip es el ADN. Entonces la máquina detecta en qué partes de ti estás mal, hay un desequilibrio, porque pensamiento, emoción son energía. Los órganos son energía. Si tienen energía, tienen movimiento. Si tienen movimiento, tiene una frecuencia. Si tienen frecuencia, entonces se pueden medir. Entonces esta máquina te dice, estás enojado, estás triste. Cuando el paciente lo asume, cuando dice, mira, en esta edad, sí, fíjate que era la entrada a la primaria y me rechazaron o me hacían bullying. Cuando lo hace consciente, cuando lo habla, cuando hay una persona que es neutral, lo empieza a liberar y la máquina, justamente a través de energía, empieza a liberar todo esto que trae este paciente. ¿Hay comunes denominadores de que sea común, o sea, es decir, ciertos patrones de la gente que de pronto atienden y que estén presentando constantemente determinada enfermedad por una situación o por una emoción que mantuvieron, pues, a lo mejor en silencio mucho tiempo? Sí, ¿verdad, doctor? Como por ejemplo muchos conflictos familiares, no aceptaciones, frustraciones
quizás por matrimonios que no hayan querido, por ejemplo, o por mantener un matrimonio que no lo quieren mantener. ¿Qué enfermedades puedo desarrollar con esas situaciones, por ejemplo? Mire, las enfermedades pueden ser múltiples. Está en primer lugar la depresión, o sea, el paciente se deprime mucho, la ansiedad. Y con todos los síntomas que puede presentar, o sea, la irritabilidad, la agresividad, ya sea física o verbal, la sensación de frustración, los trastornos de sueño, los dolores precordiales que también se presentan, los dolores articulares y musculares por la tensión que está constantemente teniendo. Pueden aparecer manifestaciones en piel, como por ejemplo la despigmentación, como el famoso vitiligo, pues de lo que se llama las enfermedades o de las condiciones psicosomáticas, es decir, una condición psíquica te genera un daño a nivel de la piel. Los problemas, digamos, digestivos también, es decir, que el paciente empieza a sentirse mal, con agruras, con repleteces, con dispepsia. Eso muchas veces son reflejos de cuestiones relacionadas con procesos depresivos, con procesos, digamos, de ansiedad. Es decir, son múltiples las cuestiones que pueden aparecer. Los pacientes cuando están, digamos, en la necesidad de tomar una determinada decisión y no lo logran tomar, pues somatizan mucho a través también del sistema digestivo. No es infrecuente lo que se llama o lo que se llamaba el colon irritable, ¿no? Donde la persona, por ejemplo, cuando tiene que tomar una decisión o cuando se está enfrentando a un estrés por alguna condición X, pues la persona pues tiene la necesidad o tiene que evacuar con cierta frecuencia más que lo habitual, y justamente son respuestas física a la cuestión emocional. Hay otras enfermedades muy comunes, por ejemplo, en Veracruz, como los males renales, por ejemplo, ¿no? ¿También te están diciendo algo? Sí, en toda esta línea renal, lo que está abajo son miedos. Miedos que no superaste, miedos que no has podido enfrentar, y el órgano que está relacionado con el miedo son los riñones. Por eso mucha insuficiencia renal. En un paciente que tiene diabetes, pues obviamente también fallan los riñones. ¿Por qué? Porque el paciente tiene falta de amor y porque tiene un miedo espantoso. El cáncer también es una enfermedad que está dando cada vez más, ¿no? Así es. Cifras. Yo creo que también que en esto que está diciendo la doctora Marisol es importante decir algo. La máquina es capaz de testar todo lo relacionado con la carga genética que uno trae. Las últimas investigaciones dicen que en la raíz de casi todos los problemas la genética juega un papel importante. Uno puede traer genéticamente el factor o la posibilidad de desarrollar una enfermedad, pero la cuestión ambiental es la que digamos que es crucial, digamos que es el que detona que lo que uno trae programado lo pueda desarrollar. Es decir, usted puede traer un gen determinado, usted puede traer una condición genética determinada como base, pero cuando usted justamente a eso le suma el ambiente y es un ambiente adverso por determinada enfermedad, Mari se estuvo refiriendo ahorita mismo, la doctora Marisol se estuvo refiriendo ahorita mismo a la diabetes con todas las cuestiones, pero también ahí está la cuestión, digamos, ambiental que ayuda a que eso se desarrolle. ¿No? La mala alimentación, la falta de ejercicio físico, la poca cantidad de agua que se toma, y entonces pues ahí se suma lo que uno trae como genético a la cuestión ambiental, y entonces sí se expresa la condición. La enfermedad, ¿no? Mientras que están menstruando, pues están protegidas de las enfermedades cardiovasculares, están protegidas también de la osteoporosis, de una serie de condiciones. Pero lo cierto es que sí, que ha ido aumentando progresivamente la expectativa de vida, y ha ido aumentando el número de población a nivel mundial. Hoy somos 7.500 millones de personas. ¿Okay? Y la población mundial se está incrementando a un ritmo de 76 millones de personas por año. Es decir, que va creciendo tremendamente. Y hay una baja natalidad, se han controlado mucho las enfermedades, o sea, las muertes por edad temprana, y eso ha hecho, por supuesto, que haya una explosión demográfica donde está siendo un verdadero reto para la humanidad, pero además de eso, donde las personas, la pirámide poblacional ha ido cambiando, y entonces las personas de edad están tomando, son un número nada despreciable.
Y eso va a seguir ocurriendo, es decir, cada vez va a haber personas de mayor edad y por tanto yo creo que en algún momento hay que sensibilizar a la sociedad y a las personas de forma general para que se sepa que urge tomar medidas para que hayan programas, para que haya prevención, para poder llegar a edades bien avanzadas de la vida en mejores condiciones, porque yo creo que no solo vale que no solo tiene caso agregarle años a la vida, sino hay que agregarle vida a los años. Sí, no se trata de vivir 89 años, 90 años sin calidad de vida, en una silla de ruedas, sin validismo, sin memoria, totalmente dependiente. Yo creo que hay que intentar llegar ahí con edad, pero también con calidad. En buenas condiciones. Exacto. ¿No? ¿Y cuáles son estos, digamos, los males que ha detectado o las situaciones que ha detectado que más frecuentemente están padeciendo las personas que pues vamos para allá, ¿no? Hay muchas enfermedades que están vinculadas con el proceso de envejecimiento. En primer lugar están las neurodegeneraciones, es decir, dentro de las neurodegeneraciones la enfermedad de Alzheimer en primer lugar es la que ocupa el primer lugar, y en segundo lugar está la enfermedad de Parkinson, ¿okay? Que también juega un papel importante, pero no se trata solamente de hablar de las condiciones neurológicas, es decir, cuando usted está, cuando aumenta los años vividos, pues también tiene una mayor posibilidad de padecer enfermedades cardíacas, de padecer enfermedades pulmonares, las enfermedades osteomioarticulares, es decir, los procesos degenerativos, y todas estas cuestiones, pues sí, efectivamente, y no se puede olvidar tampoco el aspecto psicológico y cognitivo de las personas de la tercera edad. Que es ahí donde regresa otra vez la disciplina de la psicología. Ahí juega un papel importante también, bueno, en todo, pero juega un papel importante la parte de la doctora Marisol, la parte psicológica, porque estábamos hablando que en la tercera edad hay dos condiciones que siempre están presentes. Las personas de la tercera edad se caracterizan por los miedos y por las pérdidas. O sea, miedo a qué? Miedo a morirte, miedo a ser dependiente, miedo a no tener salud, y las pérdidas porque se muere la esposa o se muere el esposo, se le mueren los amigos, pierdes tu papel protagónico dentro de la familia, y muchas veces las personas dejan de ser, olvidamos lo que hizo por nosotros cuando éramos niños, y tenemos al anciano, pero al anciano lo tenemos, digamos, apartado, en algunos casos lo tenemos apartado, y se comporta como un mueble más, donde el anciano sí está viviendo, pero viviendo porque toma agua, porque come, pero no se le da participación. Muchas veces el maltrato no solo es físico, el maltrato es psicológico también. Es decir, él no pasa el tiempo con él, no platicar. No pasa el tiempo con él, no oímos lo que dice, si no entiendes cómo vas a contestar al teléfono, también me molesta. La opinión que da, hay digamos, contradicción entre los puntos de vista de una persona mayor a una persona madura y a una persona joven o a un adolescente, a un niño. Y yo creo que se trata justamente no solo de tener al anciano vivo porque lo estás alimentando con sus funciones básicas, sino también de que se pueda contemporizar la convivencia en el hogar y en la funcionabilidad del mismo, oyendo las opiniones de todo el mundo y llegando a un estado donde se equilibren cada una de las opiniones y cada quien pueda tener voz y mando desde su punto de vista. Aunque es muy importante eso que están mencionando, ya estamos hablando de esto, lo que es la medicina cuántica, la medicina integral, porque si nos va bien y si logramos este equilibrio, obviamente va a aumentar nuestra expectativa de vida, y al aumentarla, pues cada vez va a haber más población que va a estar en la tercera edad, pero lo importante es, como decía, ya que se llega ahí, llegar en una buena condición, en un buen estado físico, ¿no? Ya casi para despedirnos, doctores, finalmente algún contacto, ¿cómo los podemos visitar a ustedes? ¿Dónde los podemos encontrar? Claro que sí, el teléfono del Sendero es 2288 1254 87. Tenemos también nuestra página de Facebook. ¿Cómo es la página de Facebook? ¿El Sendero? ¿Así? El Sendero. La podemos encontrar. Bueno, ya lo sabe, esta es una de las recomendaciones, la importancia de tratarse con esta medicina
cuántica. Finalmente, una última pregunta. ¿Cuál es la recomendación que le dan a las personas que puede ser que tengan algún padecimiento, que nos están viendo o que a lo mejor digan están bien? ¿Pueden usar este método o no es necesario? Yo creo que la mejor recomendación que se le puede hacer a una persona es algo justamente de los factores que ha hecho que aumente la expectativa de vida en el siglo XX, en lo que va del siglo XXI, que la salud es una responsabilidad individual. Es decir, cada quien tiene que saber que su salud le corresponde, por más que uno quiera ayudar a otra persona, esa persona tiene que tener, digamos, la responsabilidad y el compromiso para con su salud. Y siempre es mejor prevenir que tratar. Es decir, que eso es justamente importante. Al menor síntoma, al menor problema, a la menor preocupación, pues un poco que no dejarlo de la mano. Es decir, yo creo que los profesionales estamos justamente para eso. Hay un viejo dicho que dice zapatero a sus zapatos, cada quien a lo que le toca. Si te sientes mal, quienes tenemos la responsabilidad es suya, pero quienes estamos capacitados para atender a un paciente que se siente mal somos justamente los prestadores de salud. Pues muchísimas gracias, doctores, y bueno, ya lo saben, ahí está esta recomendación, la prevención principalmente para lograr una buena calidad de vida. Esto fue Reconociendo Todas las Voces, que tengan un buen día.